Bienvenidos. Hoy vamos a comenzar con el módulo número 4 de Derecho Penal 1, que es el último módulo que corresponde a esta materia. Habíamos visto como objetivos generales de la materia que debíamos determinar cuando nos encontramos frente a una conducta delictiva, distinguir entre un hecho consumado de un hecho tentado, precisar cuáles son todos los mecanismos que utiliza el juez a los fines de determinar la pena y a los fines de establecer que existe un delito. Todos estos elementos siempre vistos bajo un prisma constitucional, en el sentido que son las garantías más importantes que están presentes dentro de nuestro sistema penal. El esquema conceptual referente a la materia: habíamos visto el concepto de derecho penal, sus principios generales en las unidades 1.7, después avanzando habíamos visto lo que era el injusto penal, es decir, aquello que era típico y antijurídico, y en el último módulo que habíamos visto, finalmente habíamos visto lo que era el delito, es decir, el hecho típico, antijurídico y culpable, para poder saber cuando estamos frente a un delito y aquellas causas que excluían cada uno de estos esquemas sistemáticos de la teoría, como así también lo que se refería al concurso de delito de la participación. Ahora, en este último módulo, lo que veremos básicamente, estudiaremos lo que es las consecuencias del delito, es decir, ahora ¿qué sucede cuando ya estamos frente a un hecho delictivo? Lo que sería básicamente la aplicación o no de una pena. Por eso, los objetivos de este módulo básicamente es comprender que no alcanza con que estemos frente a una conducta delictiva, sino que a los fines de aplicar la pena es necesario que existan otra serie de requisitos que deben estar presentes o ausentes a los fines de poder decir que a esa persona se le puede aplicar una pena. Así como un esquema conceptual básico, vamos a ver lo que es la punibilidad, es decir, la posibilidad de aplicar pena, la acción penal, que es la persecución que hace el Estado, qué son las excusas absolutorias, es decir, cuando a una persona no se le aplica pena a pesar de haber cometido un delito, qué son las penas, el fundamento y clasificación de las mismas, cómo se determina una pena, ya que el legislador la establece en abstracto generalmente, cuando son penas divisibles, por ejemplo el homicidio de 8 a 25 años, cómo hace el juez para fijar la pena que le corresponde. Y por último veremos también lo que son las penas y las medidas de seguridad, cuál es la diferencia entre ellas y a quién se aplica cada una. Vamos ahora al desarrollo de la clase propiamente dicho. Así vamos a ver en una primera medida lo que es la punibilidad. Básicamente, la punibilidad es la posibilidad o no de aplicar una sanción penal, es decir, una pena a quien cometió un delito. Siempre van a ser condiciones que hacen depender que yo pueda aplicarle o no a una persona un delito, porque pueden suceder cuestiones que yo, a pesar de que haya cometido un delito, por cuestiones de política criminal no le aplique pena. Por ejemplo, el artículo 185 del Código Penal establece que están exentos de responsabilidad criminal por las defraudaciones, hurtos o estafas que se cometan entre determinados parientes. Eso es una excusa absolutoria a los fines de no aplicar pena. ¿Cuál es la ubicación sistemática de la punibilidad? Para algunos autores está dentro de la teoría del delito, es decir, que a un delito lo definirían como acción típica, antijurídica, culpable y punible. Es decir, la punibilidad, último estrato analítico de la categoría del delito. En tanto, para otros autores, la punibilidad ocupa un lugar fuera de la teoría del delito y su tratamiento responde más a las consecuencias del delito y no al delito propiamente dicho. ¿Cuáles son aquellas condiciones que imposibilitan que aplique una pena a un hecho que ya, habiendo pasado todos los filtros de la teoría del delito, podemos decir casualmente que es delictivo? Por un lado, van a existir causas personales de exclusión de la pena, por ejemplo, la que hablábamos recién del artículo 185. También hay causas personales del levantamiento de pena. ¿Por qué el levantamiento? Porque sobrevienen al delito. Cuando, por ejemplo, se extingue la pena por la prescripción de la pena, por el perdón del ofendido en los delitos de multa, de acción privada, por ejemplo, ya le han aplicado pena y sin embargo ese perdón lo favorece. También de naturaleza procesal, es decir, no va a poder operar la pena. ¿En cuáles casos? Son fundamentalmente en aquellos casos donde hay impedimentos procesales para comenzar básicamente el proceso penal. Son los desafueros, los juicios políticos que vimos en su oportunidad. Dentro de este esquema tenemos que estudiar lo que es la acción penal. Básicamente la acción penal son diferentes formas jurídicas mediante las cuales el Estado persigue a aquellas personas que van a cometer un delito. Porque el Estado no es simplemente el Código Penal no es simplemente una ley que se aplica de por sí, sino que hay todo un esquema a través de los códigos de procedimiento donde se va a llevar adelante la persecución penal. Así, la acción penal puede ser la acción penal de oficio,
pública de oficio, pública dependiente de instancia privada o privada. A estas las encontramos enumeradas a partir del artículo 71 del Código Penal. 71 son las acciones de oficio, el 72 son las dependientes de instancia privada y el 73 privada. Ustedes van a ver ahí cuáles eran. Lo que me interesa es el funcionamiento. La de oficio, básicamente, ¿qué significa? Que el fiscal apenas se entere que se ha cometido un delito, lo persigue. Sí o sí, exista o no denuncia. Es más, él puede, por ejemplo, enterarse que a mí me han realizado un robo, yo no denunciarlo, él lo investiga lo mismo, yo puedo ir y decirle que no lo investigue porque yo a esta persona le perdono, por ejemplo, y él no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque el carácter de oficiosidad hace que él deba sí o sí investigar ese delito. Esos son los de oficio público. Después tenemos en el 72 los dependientes de instancia privada. El dependiente de instancia privada, lo que sucede en este tipo de delitos es que él no puede investigar si no hay una denuncia previa. Por ejemplo, acá están involucrados los delitos sexuales. El fiscal puede estar, por ejemplo, presenciando una violación y sin embargo, si la víctima de la violación no denuncia, él no puede detener a esa persona ni perseguir ese hecho. En tanto, en las acciones privadas funciona como si fuese una demanda civil, es decir, no existe el fiscal. Es la propia persona quien lleva adelante todo el proceso penal, desde la acusación hasta el pedido de sentencia. Esas son entonces las acciones penales. Ahora, esa posibilidad que tiene el Estado de perseguir penalmente a los individuos a través de la acción penal no es in eternum, es decir, en algún momento esa posibilidad, esa facultad que tiene el Estado cesa. Y eso es lo que se conoce como extinción de la acción penal. Hay una serie de pautas, una serie de situaciones que se dan que van a hacer que se extinga la acción penal, lo que significa que el Estado, a pesar que tenga interés en querer saber cuál es el resultado, quién cometió un determinado delito, no podrá hacerlo si se dan algunas de estas causales. Estas causales se encuentran previstas en el artículo 59 del Código Penal. Y así tenemos que la acción penal se va a extinguir en primer lugar por la muerte del imputado. ¿Qué significa esto? Si nosotros vimos que una de las características de la pena era la personalidad de la pena, que se aplica a la persona, que no se le puede aplicar pena a nivel penal, ¿no es cierto?, a un individuo diferente que aquel que ha cometido el hecho, con la muerte del imputado se extingue la acción penal. Otra situación que se extingue la acción penal es la amnistía. ¿Qué es la amnistía? La amnistía es una ley que dicta el Congreso de la Nación, generalmente, y lo que hace es una especie de olvido de hechos, no de personas. Es decir, la ley de amnistía es una ley general que dice, por ejemplo, los hechos vamos a suponer que en un determinado lugar donde hubo una inundación se cometieron muchos robos, muchos delitos sobre la propiedad, porque la gente abandonaba sus hogares. Entonces, después que pasa todo eso y a los fines de pacificar, se dicta una ley de amnistía donde se dice: todos los delitos contra la propiedad cometidos en tal periodo, en tal lugar, que es el lugar de la inundación, quedan amnistiados. Por lo tanto, no se pueden perseguir más a esos hechos. Como ven, se amnistían los hechos, no a personas, al margen que termine afectando a personas, ¿no? Siempre alcanza la totalidad, es decir, todos los hechos que se comprenden en los delitos de la propiedad, y siempre, como les dije, una ley dictada por el Congreso. No es el Poder Ejecutivo quien dicta la amnistía, sino el Congreso. Y es de orden público, ¿por qué? Porque se impone coactivamente su cumplimiento. Otra situación en que se extingue la acción penal es la prescripción. La prescripción también es una causa por la cual se extingue la acción penal por el transcurso del tiempo. Es decir, el mero transcurso del tiempo hace que si el Estado no ha demostrado a través de sus organismos su intención de querer perseguir un delito, de querer solucionar un conflicto social de esta naturaleza, entonces prescribe, ya no tiene posibilidad de hacerlo. Los plazos de prescripción de la acción penal lo van a ver dentro del Código Penal, en el artículo 62, están los plazos de prescripción de la acción penal. Por supuesto que la acción penal también se puede interrumpir, el curso de la prescripción de la acción penal se puede interrumpir o suspender. Eso lo van a encontrar en el artículo 67. ¿Cuáles son las causas de suspensión y de interrupción? ¿Cuál es la diferencia? En la suspensión, cuando aparece una causa suspensiva de la prescripción, lo que sucede es que se deja de contar el tiempo transcurrido. Por ejemplo, voy prescribiendo 2 años, aparece una causa suspensiva, no se cuenta. Cuando desaparece la causa, sigo contando desde los 2 años. En tanto, una causa interruptiva, en el mismo ejemplo, si yo venía prescribiendo 2 años y aparece una causa interruptiva de la prescripción, como es la comisión de un nuevo delito, automáticamente se empieza a contar de cero. Es decir, no aprovecho esos 2 años. Si yo prescribí a los 6... ¿no es cierto?, habían transcurrido 2. Cometo un nuevo delito, vuelvo a contar hasta los 6 años. Estas causas de suspensión, como dijimos, se encuentran en el artículo 67, en la primera parte, mientras que
las causas de interrupción de la prescripción también se encuentran en la última parte del artículo 67. Vamos a ir al primer corte, luego de esto seguimos con las causas de extinción de la acción penal. Continuando con las causas de extinción de la acción penal, vamos a ver ahora la que establece el inciso 4 del artículo 59, que es la renuncia del agraviado. Esta renuncia del agraviado es una causa extintiva, pero de los delitos de acción privada, los que vimos recién, en donde el fiscal no actúa, sino que es la propia persona la encargada de perseguir el delito. Y el artículo 60 del Código Penal establece que solo perjudica al renunciante y a sus herederos, es decir, solo beneficia respecto a quien se hace la renuncia. Otra causa de extinción de la acción penal es la oblación voluntaria de la multa. ¿Qué significa? Hay delitos que están exclusivamente amenazados con pena de multa. Una aclaración que les quiero hacer en este punto a los fines de que después sea más práctico a ustedes. Este módulo 4 que estamos viendo en este momento es básicamente mucha ley. Por lo tanto, es muy importante que ustedes lean el Código Penal constantemente porque es mucha ley, es poco lo que se puede explicar respecto al tipo de explicaciones o ejemplos con los que trabajamos los módulos anteriores. Continuando entonces con estas causas de extinción de la acción penal y la oblación voluntaria de la multa, se establece en el artículo 64. Y hay dos momentos básicamente. Siempre la persona tiene que ofrecer la reparación de los daños causados. Pero la multa, ¿cuánto paga de multa? Es en aquellos delitos que exclusivamente están penados con multa, no cuando hay multa o prisión o multa y prisión. Únicamente aquellos delitos que están exclusivamente penados con multa, antes que se inicie el juicio, pagando el mínimo de la multa, extingue la acción penal. Significa, no se lo pueden perseguir más penalmente. Y ahora, luego de iniciado el juicio, el máximo de la multa prevista para ese tipo de delito es lo que debe pagar para extinguir la acción penal. ¿En qué lo favorece esto? Y en que no le queda ningún antecedente. No hay ninguna condena penal por haberla extinguido. Ahora vamos a ver otra causa de extinción de la acción penal, que es la suspensión del juicio de prueba. La suspensión del juicio de prueba está en los artículos 76 y 76 ter del Código Penal. Básicamente ustedes lo van a ir leyendo, ahí pueden ver en pantalla algunos de los requisitos. Simplemente ustedes verán que son artículos sumamente extensos, así que voy a hacer referencia a dos o tres cuestiones que quiero que tengan muy presentes. Primero, que la suspensión del juicio de prueba es de un delito de acción pública, es decir, no funciona para los delitos de acción privada. Segundo, dice reprimido con pena de reclusión o prisión, por lo tanto no funciona ni para las inhabilitaciones, que es otro tipo de pena, ni para las multas, cuyo máximo no exceda de 3 años, es decir, por un fallo de la Corte, la jurisprudencia considera que cuando habla de los 3 años no es en abstracto, sino en concreto, le deberían tocar 3 años de prisión, de condena, puede solicitar la suspensión del juicio a prueba. Y dice, podrá solicitar suspensión del juicio a prueba. Es decir, no es que de oficio el tribunal, ni el tribunal lo hace de oficio, ni el tribunal le ofrece a la persona que suspende el juicio a prueba. Que de esto se trata, por eso se llama probation o suspensión del juicio a prueba, porque ¿qué significa? Le suspendo el juicio a prueba de qué? A prueba de que cumpla determinados requisitos durante un tiempo. Si durante un tiempo cumple todos esos requisitos, no le hace el juicio, ¿y cuál es la consecuencia? Se extingue la acción penal. Ustedes van a ver a lo largo del artículo